Hola, bienvenidos al curso de análisis de variables categóricas. Vamos a ver el día de hoy una breve introducción de lo que será este curso. Veremos las políticas de calificación, texto guía, etc. Y vamos a introducir el contenido, que es lo que vamos a ver a lo largo de este curso. Hablemos primero de una breve introducción. Cuando usted piensa en un curso de estadística, normalmente quizás se le viene a la mente un curso que tomó estadística para ingenieros o quizás para licenciatura. Y lo primero que uno ve es estadísticas descriptivas, medias, varianzas, tablas de frecuencias, cuartiles. Quizás también le enseñaron a hacer ciertos gráficos, histogramas, diagramas de cajas, basados en cuartiles o histogramas basados en tablas de frecuencias. Luego, muchos de ustedes deben haber visto estadística inferencial, intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, tanto para la media, diferencias de medias, de varianzas, etc. Y quizás algunos de ustedes alcanzaron a ver lo que se llaman modelos estadísticos. La regresión, análisis de varianza, análisis de covarianza, etc. Ahora, estos métodos son bien conocidos, son métodos clásicos, y la mayoría de estos están diseñados para variables cuantitativas, variables numéricas, de tipo peso, estatura, ventas. Sin embargo, en muchas ciencias, en ciencias sociales, en ciencias médicas, ciencias psicológicas, en mercadeo, en algunas realmente, la escala de medición de los posibles resultados no siempre es cuantitativa, sino que a veces es cualitativa o categórica. Por ejemplo, en psiquiatría quizás tengamos un trastorno mental como la variable que vamos a medir, y este trastorno mental no necesariamente es un número. Puede ser depresión, bipolaridad, esquizofrenia, etc. Quizás tenemos el diagnóstico de un patólogo que toma una muestra de un tejido y emite un juicio. Si el tejido es normal, es tumor benigno, es sospechoso, es maligno. Quizás se puede determinar también otra variable categórica, tipo de sangre. A, B, O, AB. Factor RH, positivo, negativo. Y pudiéramos también pensar en preferencia de marca. Quizás hay 4 marcas líderes en el mercado de un producto, A, B, C y D. ¿Qué marca prefiere el consumidor? Todas estas son variables a las que no puedo aplicar directamente las técnicas clásicas de la estadística, los métodos clásicos. Porque estos métodos clásicos están diseñados para números. Es posible que algunos de ustedes, ya sea en cursos de licenciatura o de ingeniería, hayan visto algunas técnicas para datos categóricos, como lo son las tablas de contingencia. Tablas de contingencia, la pregunta ahí de investigaciones, son dos variables categóricas dependientes entre sí. Por ejemplo, ¿afecta el color del producto la preferencia de la marca? O quizás afecta la marca del fármaco el resultado de una terapia, etcétera. Si usted vio tablas de contingencia, quizás recuerde que el método clásico es una prueba de independencia G cuadrado de Pearson. Se hace una sumatoria de frecuencias observadas menos esperadas al cuadrado dividido por esperadas. Sin embargo, esa prueba de Pearson es solamente un pedacito de las técnicas que existen para datos categóricos. Es la punta del iceberg, la punta del glaciar, como se suele decir. Porque una vez que respondo a esta pregunta, vamos a suponer que hago una tabla de contingencia, rechazo la hipótesis nula de independencia y concluyo de que las dos variables categóricas son dependientes. Surgen preguntas: ¿qué tipo de dependencia existen entre las dos variables categóricas? Si las variables son ordinales, se tratan de la misma manera que las nominales. ¿Se acuerdan? Hace un rato vimos en los ejemplos, dijimos trastorno mental, depresión, bipolaridad, esquizofrenia. No hay un orden en esas categorías. Pero en cambio, en el diagnóstico del patólogo, normal, benigno, sospechoso, maligno, hay un orden intrínseco en las categorías. Esas son variables ordinales. ¿Se las debe tratar de la misma manera?
¿Qué pasa si hay una tercera variable que afecta la relación entre las dos que me interesan? ¿Debo incluirla? ¿Será que la relación que observo entre las dos realmente no es relación causa y efecto, sino que es una tercera variable la que está realizando el efecto? ¿Qué ocurre si tengo observaciones pareadas? Por ejemplo, veo la preferencia de marca de un individuo ahorita, le hago ver un comercial y después vuelvo a medir su preferencia de marca. Estamos hablando de que la misma variable, preferencia de marca, la he medido antes y la he medido después. Voy a tener observaciones que ya no son independientes, sino que van a estar pareadas por individuos. Tengo dos observaciones dependientes por individuo. ¿Qué hago en esos casos? También tenemos distintas hipótesis nulas y alternativas que son de interés. Por ejemplo, una hipótesis alternativa que suele ser de interés en variables ordinales es la de tendencia monótona. Si tengo dos variables ordinales, a medida que la una variable sube, la otra también sube. U otra hipótesis nula, aparte de la independencia, que es la más común, acuerdo entre observadores. Si tengo dos patólogos, definiendo si el tumor es normal, benigno, sospechoso, maligno, muchas veces las técnicas no son necesariamente del todo objetivas, hay cierto subjetivismo, y por eso a veces que dos patólogos pueden llegar a conclusiones distintas. Quizás un patólogo llega a la conclusión que es sospechoso y otro llega a la conclusión de que es maligno. Es poco probable que uno diga que es normal y el otro diga que es maligno, ¿no? Usualmente se parecerán sus diagnósticos. Pero entonces ahí viene algo que es diferente de la independencia. Es el estar de acuerdo entre dos patólogos. Estamos hablando de una hipótesis distinta a la hipótesis clásica de independencia en tablas de contingencia. ¿Cómo podemos analizar ese tipo de datos? También tenemos las comparaciones pareadas. Esto no es lo mismo que las observaciones pareadas que estaban en el punto anterior. Estas comparaciones pareadas, con el ejemplo de catación de vino podemos ilustrarlo, ¿no? Suponga que usted tiene que rankear o clasificar 10 vinos que son del mismo vino tinto, pero va de una misma categoría, pero de diferentes orígenes. ¿No? Eso es lo que usted va a rankear. Tiene 10. Entonces, usted le puede pedir a un catador que coja una copa de cada uno de estos vinos y comience a probarlas todas y luego de una numeración, una puntuación. Quizás sus primeras puntuaciones sean más objetivas y las últimas van a ser más objetivas. A veces cuando hay que comparar varias categorías, compararlas, las 8, las 10 de golpe, pudiera no ser lo más idóneo. Quizás sería mejor decirle a un catador, mira, aquí están estos dos vinos, dime cuál te parece mejor. Luego le digo a otro, mira, aquí están estos otros dos vinos, dime cuál te parece mejor. Quizás pueda hacer todos los pares posibles y luego definir cuál es el mejor, cuál sería un ranking entre esos vinos, de una manera más objetiva. Esto de las comparaciones pareadas no solo se utiliza en captación de vino, piensa en deportes. Yo tengo un grupo de deportes o de equipos deportivos y los quiero rankear. Pero no puedo hacer un juego quizás en el que jueguen todos. Por ejemplo, pensemos en fútbol. En fútbol, en cada partido, ¿cuántos equipos hay? Solo dos. En cada partido solamente puedo determinar si el un equipo gana, el otro equipo gana o quedan empates. Esas son comparaciones pareadas donde mis categorías las comparo de dos en dos. Entonces, ¿qué tipo de modelos se utilizan aquí? Estos son datos categóricos, ¿no? Entonces, algunas de estas preguntas, algunos de estos tipos de datos los vamos a responder o los vamos a aprender a analizar aquí en este curso. Hablemos un poco de las políticas. El texto guía va a ser el libro Categorical Data Analysis, está en inglés, del autor Alan Agresti. Él es de la Universidad de Florida. Vamos a usar la tercera edición, que es del año 2013. Pueden conseguirla en wiley.com. No sé si la biblioteca aquí vaya a traer copias, esté en el proceso de comprar copias.
Pero también pueden comprar una versión electrónica en wiley.com, ¿no? Muy bien. Software. Necesito que instalen en sus computadoras el lenguaje de programación R, que es un lenguaje estadístico, y todos los análisis que haremos en el curso utilizaremos R. El website, el sitio web es www.r-project.org. También pueden instalar, deberían instalar el R Studio. El R Studio no es R en sí, es una interfaz a R, tiene que tener instalado R, si no, no funciona. Pero que le permitirá correr de una manera más sencilla, más fácil, los modelos que veremos en clase. ¿Qué conocimientos previos quiero que tenga? Familiaridad con intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Me gustaría que usted conozca algo de esos conceptos, y no desde el punto de vista de la estadística matemática, más bien desde el punto de vista de aplicaciones, ¿no? Que sepa interpretar lo que es un intervalo de confianza, pruebas de hipótesis. Igual aquí refrescaremos eso un poquito. Si usted ha tomado un curso de estadística para ingeniería o una estadística inferencial, un curso de estadística para licenciatura, debería tener los conocimientos necesarios para poder comprender todo lo que se va a dar en este curso. Hablemos de la política de calificación. Por el asunto de la pandemia, quizás no podamos reunirnos en persona y tendremos que hacer todas las clases a través de videos. Entonces, se va a crear un curso en sitio web al que se subirá una evaluación por cada video. Si usted ha visto el video, un video completo, podrá contestar las preguntas que se pongan ahí sin ningún problema. Eso va a ser como una especie de lección por video. A mitad del curso habrá una evaluación que también será a través de sitio web sobre todo el material cubierto en la primera mitad. Y habrá una segunda evaluación al final sobre la segunda mitad. Si ya al final del curso han pasado las restricciones, que sea esta segunda evaluación sea en persona. Si no han pasado las restricciones por la pandemia, quizás nos toque hacerlo también la segunda evaluación a través de sitio web. La calificación final será de esta manera. Lecciones por clase, estas son las que se subirán en el sitio web, una por cada clase, 40% de la calificación total. La primera evaluación, 30% de la calificación total. La segunda evaluación, 30% del total, para sumar un 100%. ¿Ok? Hablemos un poco acerca del contenido del curso. Vamos a comenzar con un capítulo introductorio, veremos conceptos básicos, algo de historia también, de datos categóricos, que es interesante. Veremos una segunda unidad sobre distribuciones e inferencias. Otra vez no vamos a desarrollar la parte matemática de estas. La idea es tener claro ciertos conceptos, ¿no? Veremos distribuciones como la binomial, Poisson, multinomial. Veremos lo que es la estimación de máxima verosimilitud de forma gráfica, más bien que de forma matemática, como veremos. Y veremos pruebas de Wald, score, razón de verosimilitud. Vamos a ver los conceptos. No les voy a pedir que desarrollen o que demuestren estas pruebas, pero sí les voy a decir que ciertas pruebas, esta es de Wald, esta es de score, esta es de razón de verosimilitud, a medida que vayamos avanzando en el curso. Siguiente unidad, así como variables numéricas, había estadística descriptiva y estadística inferencial, tendremos algo parecido aquí. Estadísticas descriptivas para tablas de contingencia. Veremos las estructuras probabilísticas que puede tener una tabla de contingencia, son distintas, y cómo estas determinan diferentes tipos de estudios, ya sea ensayos clínicos, estudios observacionales, prospectivos, retrospectivos, etc. Caso control y otros. También veremos en esta parte de estadísticas descriptivas tablas 2×2. Veremos diferentes formas de comparar dos proporciones, ya sea por diferencia, por razón de riesgos. Veremos razón de posibilidades. Otros le llaman razón de momios o de verosimilitudes, ¿no? Pero vamos a ver esa medida aquí. Veremos tablas estratificadas. A veces hay una tercera variable que puede afectar la relación de dos variables de interés. Entonces veremos lo que es la asociación condicional en tablas de 3 vías,
del tipo 2 por 2 por k. La tercera variable de estratificación suele ser, aquí va a ser de k niveles. Y luego veremos medidas de asociación más generales para tablas I por J, tanto para tablas nominales o variables nominales como para variables ordinales. En la unidad 4 del curso veremos estadística inferencial para tablas de contingencia. Nos concentraremos primero en intervalos de confianza para parámetros de asociación, intervalos de confianza para la diferencia de proporciones, intervalos de confianza para la razón de posibilidades. Hablaremos de las pruebas de independencia entre variables categóricas, tanto la clásica de Pearson como otras que también existen. Veremos el análisis de residuo. Si usted determina que dos variables no son independientes, la pregunta surge, ¿cómo es esa dependencia? Entonces, el análisis de residuo nos permitirá comprender cómo están relacionadas dos variables categóricas, ¿no? Veremos las pruebas ahora para variables ordinales. ¿Cómo puedo probar independencia, ¿no? O dependencia. ¿Cómo puedo probar dependencia? Finalmente, en la unidad 4 veremos pruebas exactas. Las pruebas, mayoría de pruebas que se presentarán hasta aquí, habrán sido pruebas asintóticas, es decir, cuando n tiende a infinito. La de Pearson es así, la de razón de verosimilitud es así, la de Volt es así. Pero aquí Fisher desarrolló técnicas de cómo hacer la prueba de hipótesis cuando n es pequeño. Cuando n es pequeño se puede hacer de forma exacta, sin necesidad de hacer una aproximación g cuadrado. ¿Se acuerda usted que a veces quizás en tablas de contingencia le dijeron que la frecuencia esperada tiene que ser mayor que 5 para que n sea grande? Y eso es cierto quizás para las pruebas clásicas, ¿no? Las aproximaciones g cuadrado. Sin embargo, estas pruebas exactas se pueden usar aun cuando algunas frecuencias esperadas son muy pequeñas. Porque estas no suponen que n tiende a infinito. Esta sacamos las probabilidades exactas. Y todo eso lo va a hacer la computadora, ¿no? Pero sí vamos a ver el concepto detrás. Entonces ya vimos estadística descriptiva y estadística diferencial. En la estadística clásica, después de eso, a veces vienen modelos. Aquí también vamos a hacer modelos. Vamos a hablar del modelo lineal generalizado, su forma general, y veremos la aplicación a datos binarios y a frecuencias y tasas. En la siguiente unidad nos vamos a concentrar en regresión logística, interpretación de parámetros, inferencias en regresión logística, cómo lidio con predictores categóricos, qué pasa cuando tengo múltiples predictores, cómo podemos seleccionar el modelo más apropiado, cómo podemos hacer diagnósticos de que estamos bien, que el modelo se ajusta bien a los datos, cómo podemos medir el poder predictivo de un modelo, con medidas similares al R cuadrado de regresión. Veremos también la curva ROC. Esa curva es característica operativa del recibidor. Veremos cómo usar regresión logística para tablas de 3 vías del tipo 2 por 2 por k. Y bajo qué circunstancias tenemos estimadores infinitos. A veces la computadora no se da cuenta de esto cuando usted ajusta ciertos modelos. A veces le dan ciertos valores de parámetros extremadamente grandes, ¿sí? Y hay razones a veces para eso. Cuando el estimador de máxima verosimilitud es infinito, la computadora no se da cuenta a veces, y lo que suele suceder es que no converge el algoritmo, o converge, pero converge un valor extremadamente grande. Y entonces ahí surge la pregunta, ¿no? ¿Será que ese estimador es infinito? Veremos ahí un poco las condiciones para detectar eso, ¿no? Tamaño de muestra. ¿Cuánto debe ser la muestra para cierto interés, ¿no?, de investigación? Muy bien. Terminando regresión logística, vamos a ver una unidad pequeña de otros modelos para variables binarias, como modelos Probit, modelos log-log complementarios. Veremos regresión logística condicional, que será usada en una unidad más adelante. Y suavización, como un posible método de analizar variables binarias. Otra unidad también corta, veremos modelos multinomiales. Aquí ajustamos la regresión logística para variables que ya no sean necesariamente de tipo binario,
sino que pueden ser variables de respuestas con múltiples categorías, respuestas nominales, y adaptamos también el modelo a variables ordinales, ¿no? Y una vez que hemos visto esto, podemos ya hacer análisis de contingencia de 3 vías para tablas más generales del tipo I por J por K. Hay un modelo aquí que fue desarrollado en economía, alguien se ganó un premio Nobel por modelos de opciones discretas. Y solo voy a hacer un paréntesis para hablar de eso, ¿no? Cuando uno piensa en regresión, y tengo un conjunto de X que va a ayudarme a explicar un y la Y quizás en este caso es una respuesta nominal o ordinal. Vamos a suponer que es nominal, pero esas X quizás se piensan como características del individuo. Es decir, cada observación corresponde a un individuo y ese individuo tiene características que hacen que decida por una u otra categoría. Pero en el modelo de opciones discretas no solamente vemos características de los individuos, también vemos características de las opciones. Y podemos tratar de encontrar variables explicativas no a nivel de fila, sino a nivel de columna, por así decirlo. Después veremos de qué se trata eso, ¿no? Modelos log lineales, regresión Poisson. Regresión Poisson con enlace lineal. Veremos aquí tablas de 2 vías, tablas de 3 vías, cómo hacer inferencias. Lo bonito de la regresión Poisson es que se puede generalizar más fácilmente a tablas de múltiples vías. Vamos a ver cómo hacer eso en regresión Poisson. Entonces quizás alguien dice, pero si con regresión Poisson puedo hacer tablas de múltiples vías, ¿por qué no hago eso directamente? Bueno, también veremos una comparación, ¿no? Hay ciertas cosas que regresión logística me permite o tiene ciertas ventajas sobre regresión Poisson. Veremos también en este curso modelos gráficos de independencia condicional, cómo están relacionados. Piensa en una tabla de contingencia de múltiples vías con varias variables categóricas. Queremos llegar a la estructura de relación entre ellas, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo de manera gráfica. Veremos selección de modelos, análisis de residuos, y vamos a ver ciertos modelos de asociación para asociaciones ordinales, cuando algunas de las variables son ordinales. En esta parte de los modelos ordinales tenemos algo que se llama estimación de puntajes. A veces uno le suele asignar ciertos números en variable ordinal, coge las categorías, las reemplaza por números y a veces lo hace de manera arbitraria, ¿no? Por ejemplo, quizás usted tiene una escala de Likert desde muy en desacuerdo, neutral, etcétera, hasta acuerdo. Y quizás usted le asigna arbitrariamente 1, 2, 3, 4, 5, o quizás del 1 al 7. Pero hay ciertas circunstancias en las que se pueden estimar los puntajes que debe tener una variable ordinal. Ya vamos a hablar un poco acerca de eso. También vamos a ver modelos para observaciones pareadas, que las mencioné temprano. Comparación de proporciones dependientes. Normalmente cuando uno compara proporciones en un curso básico de estadística, uno piensa en una muestra independiente de otra muestra y saca la proporción de éxitos en cada muestra. Aquí en cambio vamos a hablar de comparar proporción de éxitos frente a 2 muestras que no son independientes. Por ejemplo, si yo veo éxito o fracaso en una variable, pero con una medición antes y una medición después, ¿cómo hago el análisis tomando en cuenta esta dependencia? Regresión logística condicional que mencioné hace un ratito se puede utilizar para hacer el análisis de observaciones pareadas. Vemos modelos marginales, tanto para nominales como ordinales. Veremos otros tipos de hipótesis nulas como la hipótesis de simetría, la hipótesis de casi simetría, la hipótesis de casi independencia. Y esta la aplicaremos al modelo de acuerdo entre observadores que mencionamos temprano. ¿Se acuerdan el ejemplo de los patólogos? Veremos el modelo de Bradley-Terry. Ese es el modelo que mencioné de comparaciones en pares, de catar los vinos o de rankear equipos deportivos. Y modelos para conjuntos combinados es un concepto similar a parear observaciones, pero en vez de simplemente parearse, imaginemos que de un mismo individuo le observo la misma variable nominal
varias veces. No solo antes y después, sino antes, durante y después. Ahí está 3 veces. O le puedo observar quizás 4, 5, etc. Entonces ahí veremos modelos. Introduciremos este asunto de los conjuntos combinados. Pero realmente eso nos introduce a la siguiente unidad, que son los datos categóricos agrupados. Y los conjuntos combinados son un caso particular de esto, ¿no? Veremos ahí lo que son los modelos marginales, respuestas múltiples repetidas, ecuaciones estimadoras generalizadas, que son un poco técnicas más antiguas de la estimación, pero nos permiten hacer ciertas cosas. Vamos a ver series de tiempo categóricas, cadenas de Markov. Algo más moderno, una forma más moderna de resolver estos problemas es los efectos aleatorios. Veremos el modelo logístico normal. Y haremos algunas aplicaciones a estimación de área pequeña. Estimación de área pequeña es, por ejemplo, usted tiene una muestra, vamos a suponer en Ecuador, una muestra nacional de todas las provincias del Ecuador, pero de ciertas provincias tiene poquitas observaciones, quizás 3, 4, de otras tiene más, de otras quizás tiene 100. Entonces, ¿cómo puedo hacer una estimación más precisa de área de las tasas en área pequeña? Aquí se utiliza este tipo de modelos de datos categóricos agrupados. Veremos respuestas binarias repetidas, estudios longitudinales, captura y recaptura, que es una técnica para estimar tamaño de población. Veremos ensayos clínicos multicentro, respuestas binarias bivariadas, también otro modelo interesante, otra aplicación interesante, y veremos también series de tiempo utilizando efectos categóricos, utilizando efectos aleatorios. Esta unidad la terminamos con lo que es modelación multinivel. La última unidad que veremos en el curso será la unidad de modelos de mezcla. Veremos modelos de clases latentes, efectos aleatorios no paramétricos, regresión beta binomial, regresión binomial negativa, regresión Poisson con efectos aleatorios. Ahora, he tratado de diseñar este curso de una forma que no sea muy teórica, sino que tenga abundantes ejemplos y casos de estudios. Entonces, entre los ejemplos y casos de estudios que vamos a ver se encuentran aplicaciones a encuestas, una encuesta que se hizo sobre vegetarianos, aplicaciones a genética, como las teorías de Mendel, epidemiología, ese es un ejemplo de una epidemia en vacas, de hecho, cardiología, ataques del corazón y el uso de la aspirina, diagnóstico médico, especificidad y sensibilidad, aplicaciones a tráfico, cinturón de seguridad, cáncer, estudios de casos y controles, jurídico, discriminación y pena de muerte. Por cierto, estos ejemplos que estoy poniendo aquí ya están incluidos en las diapositivas que estoy haciendo, ¿no? Entonces los veremos ahí. Ejemplos de cirugía, tratamientos del dolor, religión, nivel de educación y creencia en Dios, psiquiatría, origen de esquizofrenia, política, cómo la preferencia política afecta a la felicidad de una persona, embarazo, consumo de alcohol y el efecto que tiene en los bebés, enfermedades cardíacas, otro de cardiología, tiene que ver con el ronquido este estudio, zoología, apareamiento de cangrejas, cirugía cardíaca, válvulas, lepra, sida, sociología, un ejemplo con divorcios que hemos preparado ahí, otras enfermedades cardíacas de presión arterial, educación, ingresos a escuelas de posgrados, ensayos clínicos multicentro, entomología, es decir, mortalidad de escarabajos, entomología del estudio de insectos, discriminación laboral, censos, enfermedades como la sifosis, cáncer de endometrio, zoología, preferencia alimentaria de lagartos, otro de psicología, felicidad y eventos traumáticos, desarrollo fetal, un ejemplo de toxicidad, pesca, preferencia de modalidad de pesca, religión, matrimonio homosexual, salud pública, cigarrillo, alcohol, marihuana, control de natalidad, estudio de opinión, salud mental, efectos de nivel socioeconómico, política, cambios en preferencias electorales, diabetes, infarto de miocardio, migración, patología, lo que hablamos temprano de concordancia entre patólogos,
Deportes, comparación de equipos, opinión, legalización del aborto. Depresión, estudio longitudinal. Ensayo clínico, insomnio. Ecología, tasas de evapotranspiración. Pediatría, enfermedades respiratorias, predicción de elecciones, estimación del tamaño poblacional. Esos son los de captura y recaptura. Sociología, presión social y principios. Deportes, carrera de botes, política, opinión sobre gasto, gobierno, programas de vivienda. Sociología, cuidado de niños, de madres solteras. Sociología, víctimas de homicidio. Estos casos de estudio y ejemplos los hemos incorporado a lo largo del curso. Traté de poner todos los que van a formar parte del curso. La mayoría los he obtenido del libro de Agresti, aunque sí hay uno que otro que son obtenidos de mi propia experiencia o de otras fuentes. ¿Ok? Entonces, espero que puedan disfrutar el resto del curso. Irán apareciendo en la misma playlist de YouTube los diferentes clases a medida que estas vayan siendo grabadas. Espero que se mantengan saludables y que pasen bien. Nos veremos en la próxima entrega.